Libro 1. Capítulo 1. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo indica el amor a los sentidos. Pues, al margen de su utilidad, son amados a causa de sí mismos, y el que más de todos, el de la vista. En efecto, no solo para obrar, sino también cuando no 25 pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros. Y la causa en que, de los sentidos, este es el que nos hace conocer más, y nos muestra muchas diferencias. Por naturaleza, los animales nacen dotados de sensación. Pero esta no engendra en algunos la memoria, mientras que en otros sí. Y por uso de esto son más prudentes y más aptos para aprender, 980b, que los que no pueden recordar. Son prudentes sin aprender los incapaces de oír los sonidos, como la abeja y otros animales semejantes, si los hay. Aprenden, en cambio, los que, además de memoria, tienen este sentido. 25 Los demás animales viven con imágenes y recuerdos, y participan poco de la experiencia. Pero el género humano dispone del arte y del razonamiento. Y del recuerdo nace para los hombres la experiencia, pues muchos recuerdos de la misma cosa, 981a, llegan a constituir una experiencia. Y la experiencia parece, en cierto modo, semejante a la ciencia y al arte, pero la ciencia y el arte llegan a los hombres a través de la experiencia. Pues la experiencia hizo el arte como dice Polo, y la inexperiencia 5 el azar. Nace el arte cuando de muchas observaciones experimentales surge una noción universal sobre los casos semejantes. Pues tener la noción de que a Calías, afectado por tal enfermedad, le fue bien tal remedio, y lo mismo a Sócrates y a otros muchos considerados individualmente, es propio de la 10 experiencia. Pero saber que fue provechoso a todos los individuos de tal constitución, agrupados en una misma clase y afectados por tal enfermedad, por ejemplo a los flemáticos, a los biliosos o a los calenturientos, corresponde al arte. Pues bien, para la vida práctica, la experiencia no parece ser en nada inferior al arte, sino que incluso tienen más éxito 15 los expertos que los que, sin experiencia, poseen el conocimiento de las cosas singulares, y el arte, de las universales. Y todas las acciones y generaciones se refieren a lo singular. No es al hombre, efectivamente, a quien sana el médico, a no ser accidentalmente, sino a Calías o a Sócrates, o a otro de los así 25 llamados, que, además, es hombre. Por consiguiente, si alguien tiene, sin la experiencia, el conocimiento teórico, y sabe lo universal pero ignora su contenido singular, errará muchas veces en la curación, pues es lo singular lo que puede ser curado. 25 Creemos, sin embargo, que el saber y el entender pertenecen más al arte que a la experiencia, y consideramos más sabios a los conocedores del arte que a los expertos, pensando que la sabiduría corresponde en todos al saber. Y esto, porque unos saben la causa, y los otros no. Pues los expertos saben el qué, pero no el por qué. Aquellos, en cambio, conocen el porqué y la 30 causa. Por eso a los jefes de obras los consideramos en cada caso más valiosos, y pensamos que entienden más y son más, 981b, sabios que los simples operarios, porque saben las causas de lo que se está haciendo. Estos, en cambio, como algunos seres inanimados, hacen sí, pero hacen sin saber lo que hacen, del mismo modo que quema el fuego. Los seres inanimados hacen estas operaciones por cierto impulso natural, y los operarios, 5 por costumbre. Así, pues, no consideramos a los jefes de obras más sabios por su habilidad práctica, sino por su dominio de la teoría y su conocimiento de las causas. En definitiva, lo que distingue al sabio del ignorante es el poder enseñar, y por esto consideramos que el arte es más ciencia que la experiencia, pues aquellos pueden y estos no pueden enseñar. 10 Además, de las sensaciones, no consideramos que ninguna sea sabiduría, aunque estas son las cogniciones más autorizadas de los objetos singulares. Pero no dicen el porqué de nada. Por ejemplo, por qué es caliente el fuego, sino tan solo que es caliente. Es, pues, natural que quien en los primeros tiempos inventó un arte cualquiera, separado de las sensaciones comunes, fuese admirado por los hombres, no solo por la utilidad de alguno de los 15 inventos, sino como sabio y diferente de los otros, y que, al inventarse muchas artes, orientadas unas a las necesidades de la vida y otras a lo que la adorna, siempre fuesen considerados más sabios los inventores de estas que los de aquellas, porque 20 sus ciencias no buscaban la utilidad. De aquí que, constituidas ya todas estas artes, fueran descubiertas las ciencias que no se ordenan al placer ni a lo necesario. Y lo fueron primero donde primero tuvieron cagar los hombres. Por eso las artes matemáticas nacieron en Egipto, pues allí disfrutaba de ocio la 25 casta sacerdotal. Hemos dicho en la ética cuál es la diferencia entre el arte, la ciencia y los demás conocimientos del mismo género. Lo que ahora queremos decir es esto.
que la llamada sabiduría versa, en opinión de todos, sobre las primeras causas y sobre los principios. De suerte que, según dijimos antes, el experto nos parece 30 más sabio que los que tienen una sensación cualquiera, y el poseedor de un arte, más sabio que los expertos, y el jefe de una obra, más que un simple operario, y los conocimientos, 982a, teóricos, más que los prácticos. Resulta, pues, evidente que la sabiduría es una ciencia sobre ciertos principios y causas. Capítulo 2. Y puesto que buscamos esta ciencia, lo que debiéramos indagar es de qué causas y principios es ciencia la sabiduría. Si tenemos en cuenta el concepto que nos formamos del sabio, es probable que el camino quede más despejado. Pensamos, en primer lugar, que el sabio lo sabe todo en la medida de lo posible, sin tener la ciencia de cada cosa en particular. También consideramos sabio al que puede conocer las cosas difíciles y no de fácil acceso para la inteligencia humana, pues el sentir es común a todos, y, por tanto, fácil y nada sabio. Además, al que conoce con más exactitud y es más capaz de enseñar las causas, lo consideramos más sabio en cualquier ciencia. Y, entre las ciencias, pensamos que es más sabiduría la 15 que se elige por sí misma y por saber, que la que se busca a causa de sus resultados, y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada. Pues no debe el sabio recibir órdenes, sino darlas, y no es él el que ha de obedecer a otro, sino que ha de obedecerle a él el menos sabio. Tales son, por su 20 calidad y su número, las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Y de estas, el saberlo todo pertenece necesariamente al que posee en sumo grado la ciencia universal, pues éste conoce de algún modo todo lo sujeto a ella. Y, generalmente, el conocimiento más difícil para los hombres es el de 25 las cosas más universales, pues son las más alejadas de los sentidos. Por otra parte, las ciencias son tanto más exactas cuanto más directamente se ocupan de los primeros principios, pues las que se basan en menos principios son más exactas que las que proceden por adición. La aritmética, por ejemplo, es más exacta que la geometría. Además, la ciencia que considera las causas es también más capaz de enseñar, pues enseñan verdaderamente 30 los que dicen las causas acerca de cada cosa. Y el conocer y el saber buscados por sí mismos se dan principalmente en la ciencia que versa sobre lo más escible, pues el que elige el saber, 982b, por el saber preferirá a cualquier otra la ciencia más ciencia, y esta es la que versa sobre lo más escible. Y lo más escible son los primeros principios y las causas, pues mediante ellos y a partir de ellos se conocen las demás cosas, no ellos a través de lo que les está sujeto. Y es la más digna de mandar entre las 5 ciencias, y superior a la subordinada, a la que conoce el fin por el que debe hacerse cada cosa. Y este fin es el bien de cada una, y, en definitiva, el bien supremo en la naturaleza toda. Por todo lo dicho, corresponde a la misma ciencia el nombre que se busca. Pues es preciso que ésta sea especulativa de los primeros principios y causas. En efecto, el bien y el fin 10 por el que se hace algo son una de las causas. Que no se trata de una ciencia productiva, es evidente ya por los que primero filosofaron. Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más 15 comunes. Luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. De suerte que, 20 si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, y no por alguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es, pues, evidente 25 que no la buscamos por ninguna utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Por eso también su posesión podría con justicia ser considerada impropia del hombre. Pues la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos. De suerte que, según 30 Simónides, solo un Dios puede tener este privilegio, aunque es indigno a un varón buscar la ciencia a él proporcionada.
Por consiguiente, si tuviera algún sentido lo que dicen los 983a poetas, y la divinidad fuese por naturaleza envidiosa, aquí parece que se aplicaría principalmente, y serían desdichados todos los que en esto sobresalen, pero ni es posible que la divinidad sea envidiosa, sino que, según el refrán, mienten mucho los poetas, ni debemos pensar que otra ciencia sea más digna de aprecio 5 que esta. Pues la más divina es también la más digna de aprecio. Y en dos sentidos es tal ella sola. Pues será divina entre las ciencias la que tendría a Dios principalmente, y la que verse sobre lo divino. Y esta sola reúne ambas condiciones. Pues Dios les parece a todos ser una de las causas y cierto principio, y 10 tal ciencia puede tenerla o Dios solo o Él principalmente. Así, pues, todas las ciencias son más necesarias que esta. Pero mejor, ninguna. Mas es preciso, en cierto modo, que su adquisición se convierta para nosotros en lo contrario de las indagaciones iniciales. Pues todos comienzan, según hemos dicho, admirándose de que las cosas sean así, como les sucede con los autómatas de los ilusionistas a los que aún no han visto la causa, o con los 15 solsticios o con la inconmensurabilidad de la diagonal, pues a todos les parece admirable que algo no sea medido por la unidad mínima. Pero es preciso terminar en lo contrario y mejor, según el proverbio, como sucede en los casos mencionados, después que se ha aprendido. Pues de nada se admiraría tanto un 20 geómetra como de que la diagonal llegara a ser conmensurable. Queda, pues, dicho cuál es la naturaleza de la ciencia que se busca, y cuál la meta que debe alcanzar la indagación y todo el método. Capítulo 3. Y puesto que, evidentemente, es preciso adquirir la ciencia de las primeras causas, decimos, en efecto, que sabemos una 25 cosa cuando creemos conocer su causa primera, y las causas se dividen en 4, una de las cuales decimos que es la substancia y la esencia, pues el porqué se reduce al concepto último, y el porqué primero es causa y principio. Otra es la materia o el sujeto. La tercera, aquella de donde procede el principio 30 del movimiento, y la cuarta, la que se opone a esta, es decir, la causa final o el bien, pues este es el fin de cualquier generación y movimiento. Aunque hemos tratado suficientemente de las causas en la física, recordemos, sin embargo, a los que C. 983b, dedicaron antes que nosotros al estudio de los entes y filosofaron sobre la verdad. Pues es evidente que también ellos hablan de ciertos principios y causas. Esta revisión será útil para nuestra 5 actual indagación. Pues, o bien descubriremos algún otro género de causa, o tendremos más fe en las que acabamos de enunciar. Pues bien, la mayoría de los filósofos primitivos creyeron que los únicos principios de todas las cosas eran los de índole material. Pues aquello de lo que constan todos los entes y es el primer origen de su generación y el término de su corrupción, 10 permaneciendo la substancia pero cambiando en las afecciones, es, según ellos, el elemento y el principio de los entes. Y por eso creen que ni se genera ni se destruye nada, pensando que tal naturaleza se conserva siempre, del mismo modo que no decimos que Sócrates llegue a ser en sentido absoluto cuando llega a ser hermoso o músico, ni que perezca si pierde estas maneras de 15 ser, puesto que permanece el sujeto, es decir, Sócrates mismo. Así, tampoco se genera ni se corrompe, según estos filósofos, ninguna de las demás cosas. Pues dicen que siempre hay alguna naturaleza, ya sea una o más de una, de la cual se generan las demás cosas, conservándose ella. Pero, en cuanto al número y a la especie de tal principio, no todos dicen lo mismo, sino que Tales, iniciador de tal filosofía, 20 afirma que es el agua, por eso también manifestó que la tierra estaba sobre el agua. Y sin duda concibió esta opinión al ver que el alimento es siempre húmedo y que hasta el calor nace de la humedad y de ella vive, y aquello de donde las cosas nacen es el principio de todas ellas. Por esto, sin duda, concibió esta 25 opinión, y porque las semillas tienen siempre naturaleza húmeda, y por ser el agua, para las cosas húmedas, principio de su naturaleza. Según algunos, también los primeros autores de cosmogonías, antiquísimos y muy anteriores a nosotros, opinaron así acerca 30 de la naturaleza. Hicieron, en efecto, al océano y a Tetis padres de la generación, y testigo del juramento de los dioses, al agua, la llamada por ellos los poetas Estigia. Pues lo que más se respeta es lo más antiguo, y aquello por lo que se jura es lo, 984a, que más se respeta. No es seguro que esta sea efectivamente una opinión primitiva y antigua sobre la naturaleza. Pero se dice que Tales se expresó así acerca de la primera causa, pues a Hipón nadie pretendería incluirlo entre estos, por el escaso valor de su pensamiento. 5 Anaxímenes y Diógenes dicen que el aire es anterior al agua y el principio primordial entre los cuerpos simples. El Metapontino Hipaso y el Efesio Heráclito dicen que es el fuego.
y Empédocles, los 4, añadiendo, además de los mencionados, en cuarto lugar la tierra, pues, según él, estos subsisten siempre y no son objeto de generación, a no ser por multiplicación o reducción 10 numérica, juntándose y separándose hacia la unidad y a partir de ella. Pero Anaxágoras de Clazómenas, que es anterior a este por la edad y posterior por las obras, afirma que los principios son infinitos. Pues dice que casi todos los seres que tienen partes semejantes, como el agua o el fuego, se generan y 15 se destruyen así, por unión y separación únicamente, y que de otro modo ni se generan ni se destruyen, sino que permanecen eternos. Basándose en esto, podría uno considerar como única causa la que llamamos de especie material. Pero, al avanzar así, la cosa misma les abrió el camino y les obligó a investigar. Pues, si es indudable que toda generación y corrupción proceden de uno o de varios principios, ¿por qué sucede esto y cuál es la causa? Ciertamente, el sujeto no se hace cambiar a sí mismo. Por ejemplo, ni la madera ni el bronce son causa de que cambien una y otro. Ni la madera hace la cama, ni el bronce la estatua, sino que es otra la causa del cambio. Investigar esto es buscar el 25 otro principio, como diríamos nosotros, de dónde procede el comienzo del movimiento. Pues bien, los que emprendieron por vez primera este camino y sostuvieron que el sujeto era uno, no se plantearon a sí mismos ninguna dificultad. Pero algunos de los que enseñaban tal 30 unidad, como vencidos por esta investigación, afirman que lo uno es inmóvil, y también la naturaleza toda, no solo en cuanto a la generación y corrupción, pues esto es antiguo y todos lo admitieron, sino también en cuanto a los demás cambios. Y esta, 980b, es doctrina peculiar suya. Así, pues, entre los que sostienen que todo es uno, nadie llegó a concebir tal causa, a no ser, quizá, Parménides, y este, en tanto en cuanto afirma que no solo un elemento, sino dos, en cierto modo, son causas. En cambio, a los que dicen que son más, les es más fácil enunciarla. Por 5 ejemplo, a los que admiten como tales lo caliente y lo frío o el fuego y la tierra. Pues atribuyen al fuego la naturaleza motriz, y al agua y a la tierra y otros elementos semejantes, lo contrario. Después de estos, y considerando que tales principios no bastaban para generar la naturaleza de los entes, y de nuevo obligados, como hemos dicho, por la verdad misma, otros filósofos 10 buscaron el tercer principio. Pues de que en unos entes haya y en otros se produzca lo bueno y lo bello sin duda no es causa ni el fuego ni la tierra ni ninguna otra cosa semejante, ni probablemente aquellos lo creyeron. Y tampoco estaría bien confiar a la casualidad y al azar tan gran empresa. Por eso 15 cuando alguien dijo que, igual que en los animales, también en la naturaleza había un entendimiento que era la causa del mundo y del orden todo, se mostró como hombre prudente frente a las divagaciones de los anteriores. Sabemos con seguridad que Anaxágoras adoptó este punto de vista, pero se dice que su primer iniciador fue Hermótimo de Clazómenas. Así, pues, los que pensaban de este modo afirmaron que la causa del bien era el principio de los entes y, al mismo tiempo, el principio de donde reciben los entes el movimiento. Capítulo 4. ¿Puede sospechar alguien que fue Hesíodo el primero en buscar tal cosa, y, con él, otros que quizá consideraron el amor y el deseo como principio de los entes, como también Parménides? 25 en efecto, tratando de explicar la generación del universo, dice. Concibió en su mente al amor mucho antes que a los demás dioses, y Hesíodo, mucho antes que todas las cosas fue el caos, y después a la tierra de ancho pecho, y el amor, que brilla entre todos los inmortales, pensando que debe haber en los entes una causa que mueva y congregue las cosas. De cómo se deba juzgar a estos en cuanto a la prioridad, permítasenos decidir más tarde. Pero, como era evidente que también estaba en la naturaleza lo contrario del bien, y no solo el orden y la belleza, sino también, 985a, el desorden y la fealdad, y que eran más los males que los bienes, y más las cosas feas que las bellas, hubo otro que introdujo la amistad y el odio. La primera, como causa de estas, y el segundo, de las otras. Si uno, en efecto, profundiza y se adhiere al pensamiento y no a los balbuceos con que se expresa Empédocles, hallará que la amistad es causa de las cosas buenas, y el odio de las malas. Así, pues, si alguien dice que, en cierto modo, Empédocles propone el primero, el mal y el bien como principios, es probable que tenga razón, si es cierto 10 que la causa de todas las cosas buenas es el bien en sí, y de las malas el mal. Estos filósofos, como decimos, evidentemente tocaron antes de ahora dos causas de las definidas por nosotros en la física, la materia y el principio del movimiento, pero vagamente y sin ninguna claridad, como hacen en los combates los no adiestrados.
Estos, en efecto, yendo de un lado a otro, asestan muchas 15 veces buenos golpes. Pero ni estos lo hacen por ciencia, ni aquellos parecen saber lo que dicen. Pues está claro que casi no se apoyan, o se apoyan muy poco, en los mencionados principios. Anaxágoras, en efecto, usa el entendimiento como recurso para la formación del mundo, y solo cuando desconoce la causa de algo necesario echa mano del entendimiento. Pero, en los demás 20 casos, cualquier cosa le parece causa de lo que deviene, antes que el entendimiento. Empédocles usa las causas más que éste, pero tampoco suficientemente, y, al usarlas, no es consecuente consigo mismo. Pues, según él, en muchos casos la amistad separa y el odio une. En efecto, cada vez que el todo es dividido en 25 sus elementos por el odio, el fuego se junta en uno, y lo mismo cada uno de los demás elementos. Y cuando, movidos por la amistad, de nuevo se congregan en uno, necesariamente vuelven a disgregarse sus partículas. Así, pues, fue Empédocles, frente a los anteriores, el primero 30 en dividir la causa, no haciendo uno el principio del movimiento, sino diversos y contrarios. Fue también el primero en decir que eran 4 los elementos llamados de especie material, pero no utiliza los 4, sino como si fueran 2 solos. El 985b, fuego en sí, por una parte, y, por otra, los opuestos, como una sola naturaleza. La tierra, el aire y el agua. Esto puede verse leyendo su poema. Tal es, a nuestro juicio, la doctrina y el número que este pensador fijó para los principios. Leucipo y su colega Demócrito dicen que son elementos lo 5 pleno y lo vacío, a uno de los cuales llaman ente, y al otro, no ente. Y, de estos, piensan que lo pleno y sólido es el ente, y lo vacío, el no ente, por lo cual dicen también que el ente no es en mayor medida que el no ente, porque tampoco el cuerpo es en mayor medida que lo vacío, y que estas son las causas materiales de los entes. Y así como los que 10 afirman la unidad de la substancia subyacente generan las demás cosas mediante las afecciones de ésta, poniendo lo raro y lo denso como principios de las afecciones, del mismo modo estos dicen que las diferencias son causas de las demás cosas. Pero enseñan que estas diferencias son 3: la figura, el orden y la posición. Afirman, en efecto, que el ente difiere solo por la 15 proporción, el contacto y la colocación. Y de estas diferencias, la proporción es la figura, el contacto es el orden y la colocación es la posición. Pues la difiere de la n por la figura, y and en a por el orden, y z de n por la posición. Pero, en cuanto al movimiento, de dónde y cómo lo tendrán los entes, también 20 estos, como los otros, lo omitieron negligentemente. Hasta este punto, según decimos, parecen haber llegado las investigaciones de nuestros antecesores sobre las dos causas.